Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos aquellos que tienen el privilegio de poder escuchar y poder ver esta transmisión. Para mí también es un gusto poder estar en este lugar delante de Dios y también privilegio de poder ser partícipe de lo que el Señor tiene para darnos en este tiempo. Quisiera primeramente que podamos orar para que su palabra caiga en buena tierra y dé buen fruto. Señor, te damos gracias una vez más por tu fidelidad y tu misericordia y en esta parte que tomamos para estar delante de ti, sea tu Santo Espíritu el que haga en nosotros esa obra perfecta. Que tu palabra traiga vida y sea en abundancia para nuestras vidas y para aquellos que tenemos, Señor, a nuestro lado. Amén. Muy bien. En estos días y en este tiempo el Señor ha puesto en mi corazón el sentir de su Espíritu de poder compartir lo que Él tiene. Y quisiera primeramente compartirles que el Señor nos estuvo diciendo y nos dice en su palabra que estamos aquí por la voluntad y por el propósito de Dios. Cuando nuestras vidas no están bajo esos principios y esas verdades de acuerdo a lo que realmente Él quiere. En nosotros tenemos esa particularidad de experimentar a veces mucho dolor, circunstancias difíciles. Y aunque parece que en algún momento podemos disfrutar de ese tiempo de libertad, en realidad no es otra cosa que estar a veces atado o estar esclavo de muchas de esas cosas que uno a veces toma como decisiones propias. Dios nos ha dado la libertad de poder elegir, nos ha dado esa posibilidad de tener voluntad, pero debemos procurar que esa voluntad siempre esté alineada bajo su voluntad. Y es el deseo de Dios que permitamos que Él tome el control total de nuestras vidas. Por eso, Él tiene la capacidad de llevarnos a su destino. Y quisiera que me acompañen conmigo a una palabra de su escritura en la Biblia, donde podemos ver que Dios ve y Dios conoce el panorama completo de todas las cosas, en cada área de nuestras vidas. Él ve y Él conoce. Él ve lo que hemos hecho, Él ve lo que hacemos. Inclusive Él sabe, porque conoce nuestro corazón, lo que hemos de hacer. Y nos ha dado promesas como hijos suyos. Y esas promesas como hijos suyos las podemos ver también reflejada en su palabra en la vida de Abraham. En Génesis 15, por ejemplo, dice que en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Hizo un pacto, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Abraham ya tenía definido, como a veces nosotros podemos llegar a entender, que Dios hace
un pacto, cuando uno entra en los caminos del Señor y está en los caminos del Señor o ha nacido en los caminos del Señor, hay procesos en la vida de sus hijos. Y podemos entender y saber que Dios tiene un pacto con nosotros. Lo que sí, como nosotros y Abraham, no sabemos cómo, no sabemos cuándo y no sabemos de qué manera esas promesas que Dios tiene para nosotros se van a cumplir. Y eso es muchas veces nuestra incredulidad que se manifiesta, porque no sabemos cuándo se han de cumplir. Podemos decir, ¿hasta cuándo, Señor, con esto? ¿Hasta cuándo, Señor, con esto? Y también decimos muchas veces, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios permites esto? También podemos decir, Señor, tienes que hacerlo de esta manera, así lo tienes que hacer. Como si nosotros pudiéramos saber o tener la capacidad de saber lo que es mejor para nosotros. Fue el caso inclusive de Sara, su esposa, que podemos ver en su vida lo que hizo. Ahí en Génesis 16, capítulo 16, versículo 1 y 2, dice, Sara por mujer de Abraham no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Wow. No podía tener hijos. No podía tener esa manifestación de la promesa. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y como muchos conocen, Abraham ya de 86 años tuvo con Agar como de hijo a Ismael. No le daba hijos Sara porque su condición humana no podía dárselos. Entonces recurrió a lo que naturalmente hacemos nosotros. Recurrimos a lo que el mundo nos puede dar, a lo que tenemos a la mano hacer, a tratar de cumplir esas promesas por nuestra propia cuenta, a buscar los métodos, buscar las circunstancias, de que esa promesa sea realizada en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vemos a veces que lo que Dios prometió no lo vemos ahora y nos está manifestando. Y usamos métodos, usamos maneras, tratamos por nuestra propia cuenta, llenar esa parte de nuestras vidas, esas promesas que todavía no han sido cumplidas con nuestras propias fuerzas o con lo que tenemos a la mano. Y fue esto el caso de Sara. Uno puede decidir qué hacer, en qué y en quién confiar. Y poner las prioridades a nuestra propia conveniencia. Inclusive, también pensamos a veces hacer lo que Dios quiere. Bueno, esto es lo que Dios quiere. Y lo terminamos haciendo nosotros a nuestra manera. Pero el pacto de Dios en nuestras vidas como hijos suyos no está regido
no está marcado por y para las cosas de este mundo. El pacto de Dios que ha hecho con nosotros es mucho más alto, mucho más profundo, mucho más verdadero, mucho más cierto que lo que el mundo nos puede dar o que lo que nosotros podemos alcanzar. ¿Que es fácil? Nadie dijo que es fácil. Pero es verdadero. No está regido por lugares, no está regido por circunstancias, no están regidos por tiempos. Sus promesas se cumplen cuando Él quiere. Y cuando nos rendimos delante de Él, cuando nuestro corazón y nuestro ser se rinde a su voluntad, Dios habla y se revela a nosotros, revela su propósito y no solo se revela, sino que se establece. Y ese establecer de Dios, cuando nos rendimos a Él, no es un establecer de lo que nosotros pensamos que es, o la manifestación de lo que nosotros pensamos que ha de ser. El establecer de las promesas de Dios y el establecer de su pacto en nosotros va mucho más allá de lo que se ven a los ojos naturales. Por eso, en la misma relato, un poco más adelante, en Génesis capítulo 17, en versículo 1, ya era Abraham, dice la Escritura, de edad de 99 años. Ya habían pasado 13 años. Cuando algo significativo sucedió. Permítame leérselos, porque es muy especial. A veces tomamos las Escrituras y leemos de corrido y tomamos un contexto de la Escritura y de su palabra de acuerdo a lo sucedido. Pero cuando tomamos un concepto general, es a veces nuestro concepto y no lo que realmente a veces el Espíritu de Dios quiere marcar. Por eso cada letra, cada palabra, cada coma en su Escritura tiene una vida en sí misma diferente a lo que nosotros podemos llegar a comprender. Y dicen Abraham que era de 99 años cuando le apareció Jehová. Le apareció Jehová. Y le dijo, Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Ahora, ¿tú puedes creer esto? ¿Tú puedes creer que nuestro Dios es todopoderoso? Hoy la ciencia ha avanzado en rangos muy grandes, tan grandes que a veces se asombra de la ciencia y de lo que avanza. Pero realmente, ¿puedes creer que nuestro Dios es todopoderoso? ¿O estamos regidos a las leyes que vemos en el mundo? Porque ha avanzado tanto el hombre en su capacidad humana para hacer cosas que a veces lo ponemos en ese nivel y no tenemos o no
tendríamos que depositar esas a veces costumbres que se nos hace de, bueno, esto tiene que ser así. Él le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré, y esto quiero que lo tomes como lo he recibido para mí. Abraham, y pondré mi pacto entre mí y ti. El pacto que Dios quiere hacer es con cada uno de nosotros. Es personal, es una relación íntima. No se puede comparar con la vida, inclusive del que tenemos al lado. Porque el pacto que Él quiere hacer es entre cada uno de nosotros. Y dice, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Tomó otra condición. Y Dios habló con él, diciendo, he aquí, mi pacto es contigo. ¿Entiendes? Mi pacto es contigo. Y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y una vez más le dice, y estableceré, en este caso, mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Para qué? ¿Para qué el pacto? ¿Para qué las promesas? ¿Para qué? ¿Para qué multiplicar en gran manera? ¿Para qué haber descendencia? Que haré de naciones de ti y reyes saldrán de ti. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser tu Dios. Tu Dios. Y el de tu descendencia después de ti. El pacto es para que Él sea nuestro Dios en toda área, en toda etapa, en toda circunstancia. Nuestro Dios. Tenemos la particularidad de ayudar a Dios, porque muchas veces nos sentimos indignos de nuestra condición. Y si bien así es, no nos gusta que sea así. Pero Él hace su obra cuando y como quiere, para que nadie de nosotros tenga motivo de que jactarse. Es su obra y es su propósito. Tanto que es que en otra circunstancia, más adelante, ya sabía que iba a tener descendencia, que este pacto era para que Él conozca que era su Dios, su único Dios. Y nuevamente en el capítulo 18 es muy interesante porque se le apareció de vuelta Jehová a Abraham. Y esta vez Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda. Y dice su escritura en capítulo 18, versículo 2, alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo
de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra una vez más. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que pases de tu siervo, que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, lavar vuestros pies, recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestros corazones, y otras cosas más. Y ellos dijeron: así como has dicho, haz. Entonces Abraham fue deprisa. ¿Y a quién fue a ver? A Sara, al estéril, que estaba en su casa. Fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del recoldo. Como el recoldo es como unas pequeñas brasas encendidas. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y se dio prisa a prepararlo. Y tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. O sea, le preparó todo para encontrar gracia delante de ellos. Como muchas veces hacemos nosotros. De la mejor manera preparamos las cosas delante de nuestro Señor, para encontrar gracia. Sin, a veces en el buen sentido, con esfuerzo, porque dice que Abraham fue a buscar un becerro tierno y bueno, y le dijo al criado, y se ocupó y tuvo tiempo. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y estaban juntos. Qué momento, ¿no? Porque se le apareció Jehová. Pero le dijeron a Abraham: Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y Abraham le respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí. Que ahora le dijo: ¿de dónde vendría la promesa? ¿Vendría de lo imposible para el hombre? ¿De lo que está fuera de tu alcance hacer? ¿De lo que ya tienes como que lo tienes ahí, pero ni lo presentas? Según el tiempo de la vida de aquí, que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara, ¿qué eran? Acá dice que eran viejos y de edad avanzada. Inclusive dice que Sara se rió entre sí, diciendo: después que de envejecido tendré yo deleite, siendo mi Señor también ya viejo. Porque viejo puede ser una persona de edad, obviamente, de edad. Eso es lo que quiere decir. Pero también algo que ya no tiene esperanza de que sea algo tan útil como lo nuevo. Y me acordaba de estos días que escuchamos las conferencias de Mar del Plata, que Dios tiene una generación completa. Que no es solamente que así será con el futuro de nuestros hijos,
y de los jóvenes, sino de los que ya están avanzados de edad y los que tienen más avanzados de edad. ¿Puedes creer lo que dice su palabra? Porque el Señor cuando habla directo, habla al corazón, habla en lo profundo. No es a veces como el hombre que todo lo exterioriza con su boca. Lo que hace Dios por medio del Espíritu Santo es hablar al corazón, donde nadie a veces puede llegar. Donde solamente Dios conoce, como decía, Dios todo lo ve. Dios conoce todo. No importa el lugar, no importa la circunstancia, no importa el tiempo. Yo soy, le dijo Abraham, Dios todopoderoso. Todopoderoso. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que dará a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Él tiene propósitos y promesas que van a ser cumplidas en nuestras vidas en su tiempo. Y Él es un Dios de misericordia. Es un Dios de amor. Es bondadoso y siempre está para ayudarnos. Dios, en el tiempo que había dicho, cumplió su promesa y así lo hizo. Más adelante en Génesis 21 dice, versículo 1, visitó Jehová a Sara. ¿Quién se acercó a Sara? Sara usó de sus métodos. Abraham usó sus métodos. Inclusive en capítulos anteriores podemos ver que estaba cerrado su matriz. No podía. Pero esta palabra, visitó Jehová a Sara, como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. ¡Wow! Fue Él quien la visitó. Esta vez fue en Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo. ¿En qué? En su vejez. En su estado y en su tiempo, que ya pasó el tiempo que pensaba que tenía que ser. ¿Tienes algún área en tu vida donde ya lo tomas como algo viejo? Esas promesas de Dios. ¿Crees que cuando Dios habló fue algo de tu intelecto?
que uno piensa a veces son cosas de uno. Como hijos de Dios no estamos afirmados en lo que este mundo nos puede dar. Y nuestra fe no está puesta en lo que podemos conseguir con nuestras propias vidas. Concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y como podemos ver en el Nuevo Testamento, Hebreos 11:11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Por la fe recibió fuerzas. Ahora, ¿qué piensas? ¿Cómo serían estas fuerzas? ¿Eran fuerzas de ella? Era estéril, no podía. Pero más, ella prácticamente se había rendido porque había dado a su sierva. Cuando visitó Jehová a Sara, por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Isaías 40:29 dice: Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios. Solo Dios puede multiplicar al que no tiene ninguna, porque ninguna es cero. Y cualquier número multiplicado por cero, en lo natural, es cero. Pero en Dios, sus propósitos no se manejan con las leyes de este mundo. En Dios es mucho más verdadero y cierto, mucho más alto. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, porque los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Y eso es lo que el Señor tiene para sus hijos. Y tiene para nosotros. Creyendo que Él es fiel y que va a cumplir lo que ha prometido. Terminando con cada parte de esta historia de Abraham, podemos ver que Dios ve y conoce cada área. Que en rindiéndonos a Él, Él habla a nuestras vidas y revela sus propósitos
como hizo con Abraham al principio. Se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Y le dijo: mi pacto es contigo, Abraham. Pacto perpetuo. ¿Para qué? Para ser tu Dios. Estableciendo ese pacto entre nosotros hoy con Jesús, con nuestro Señor, para que Él sea nuestro Dios. Hoy a nosotros tenemos un nuevo pacto, que es por medio de su Hijo Jesús, al quien tenemos que recurrir. Y sabemos que no hay nada difícil para Él. No hay nada difícil. Y cuando Dios visita nuestras vidas como lo hizo con Sara, aún siendo estériles, recibimos nuevas fuerzas. ¿Necesitas nuevas fuerzas? Él las da. Tenemos que poner nuestra mirada en Él, rendirnos a Él. Y Él es la fe que es renovada por el Espíritu que mora en nosotros. Es revelada y somos testigos de cómo Dios nos toma para sí mismo y donde Él cumple sus propósitos en nuestras vidas. Es su obra, es su propósito, son sus promesas cumplidas en su tiempo. Por último, quisiera compartirles esta escritura que dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ese es el propósito de su pacto con nosotros, que tengamos esa comunión con su Hijo Jesús y que podamos reconocer que Él está en cada área de nuestras vidas y que los tiempos que estamos viviendo están bajo su mano, bajo su cuidado. Podamos confiar, creer, depositar nuestra confianza, nuestra esperanza y rendir nuestro corazón adentro, donde a veces nadie lo ve, y decir: Señor, yo sé en quién he creído. Yo sé que tus palabras son sí y amén en nuestras vidas. Que tú darás las promesas y los cumplimientos verdaderos, altos, en su tiempo. Que no pasa por lo que podamos esforzarnos en hacer, en tratar de buscar por nuestros propios medios, nuestras propias fuerzas, que a veces, como dice esa escritura, nos cansamos, que a veces no encontramos recursos. Bueno, es el tiempo en que Dios ha preparado para que comprendamos que Él es nuestro Dios y que Él es todopoderoso. Esta era la palabra que el Señor ha traído a mi corazón. Y es el deseo de que sea recibido
en sus corazones para bendición. Dios te bendiga y te guarde. Hasta pronto.